Hola, en esta ocasión vamos a definir y a trabajar con lo que es el marco teórico de tu protocolo de investigación. Te pido por favor que avances con las correcciones que se te están realizando en las revisiones de tu protocolo. Para ello es importante que tengas delimitado y ya definido tu problema, así como el título, para poder realizar tu protocolo. ¿Qué es un marco teórico y cómo se construye? Algunos autores manejan que el marco teórico va a ser el conjunto de conceptos, proposiciones y argumentos que están interconectados y que presentan un punto de vista sistemático sobre un tema o fenómeno específico. Estoy de acuerdo, Imelden, en el 2014, por lo que el marco teórico va a establecer una imagen clara y precisa de los acontecimientos que tú como investigador buscas analizar, explicar o predecir, así como exponer los principales supuestos que fundamentan el enfoque con el que abordas el tema o el problema de investigación. Luego, entonces, el marco teórico es un lente conceptual mediante el cual se observa e interpreta la realidad, sin que se condicione necesariamente el planteamiento metodológico de la investigación. Esto quiere decir que el marco teórico es un elemento versátil y adaptable de acuerdo a las especificaciones metodológicas elegidas. ¿Por qué es importante hacer un marco teórico? Bueno, el marco teórico va a exponer un enfoque conceptual que ha utilizado para desarrollar una investigación. Dicho enfoque puede ser el punto de partida de la investigación o puede ser el resultado de esta. También el marco teórico va a permitir una guía para interpretar la información recolecta y analizar los fenómenos estudiados. Esto contribuye a delimitar lo investigado y las fuentes de información. Va a explicar por qué se dan las relaciones o los mecanismos causales observados, es decir, una interpretación de los fenómenos evaluados en la investigación y las relaciones que hay entre ellos. Es la base sobre la cual se asume una posición clara y específica frente al problema de investigación abordado. Por lo que el marco teórico va a definir la ruta a seguir para comprender dicho problema y estudiarlo, entre muchas posibilidades pendientes. Entonces, el marco teórico va a establecer una justificación de carácter teórico frente al problema de investigación abordado. Va a describir la relevancia de este en el ámbito académico y va a señalar el vacío teórico que se busca llenar. Toda investigación académica debe generar nueva teoría. Entonces, el marco teórico van a ser los argumentos de tu problema a resolver. ¿Cómo se construye un marco teórico? Bueno, no todos los marcos teóricos son iguales, esto depende de la naturaleza del problema de investigación. Por ello es importante que determines si tu investigación va a ser cuantitativa o cualitativa. Para el marco teórico de los trabajos cuantitativos, la función del marco teórico será exponer los conceptos y relaciones causales que se quieren evaluar a partir del ejercicio metodológico propuesto. Esto se debe a que tales investigaciones siguen un análisis deductivo, de lo general a lo particular, y tienen como objetivo probar o refutar una teoría determinada a partir de los datos empíricos. Entonces, para el marco teórico en la metodología cuantitativa, se tienen que revisar teorías relevantes que han abordado el problema de investigación. Es decir, que hay que elegir la teoría que va a probar o refutar la investigación, teniendo estos criterios. Uno, la relevancia para el problema de investigación abordado. Dos, el alcance de la teoría. Tres, la validez lógica de la teoría. Entonces, al revisar las teorías relevantes que se han abordado el problema de investigación seleccionado, hay que realizar una lectura de las principales posiciones que han definido el objeto de estudio y las relaciones causales que se buscan evaluar. Te recomiendo tener siempre en mente las siguientes preguntas al realizar esta lectura. ¿Qué afirma esta teoría? ¿Para qué se han utilizado? ¿Quién ha utilizado la teoría? ¿La teoría es consciente o se contradice? ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de investigación abordado? Es importante que cuando realices este ejercicio des contestación a estas preguntas. Entonces, hay que definir fenómenos y relaciones causales involucradas con el problema de investigación a partir de la teoría seleccionada. En ese sentido, el marco teórico debe de exponer las hipótesis de dicha teoría, postulando
para explicar las relaciones que buscan evaluar. Estas hipótesis son el punto de partida para la construcción de tus propias hipótesis como investigador. Por lo tanto, debes de especificar cuáles son las relaciones entre las variables dependientes u objeto y las variables independientes. Las investigaciones de carácter cualitativo involucran la construcción de teoría de manera paralela a la recopilación de la información y parten de un análisis inductivo, es decir, de lo particular a lo general. En consecuencia, el marco teórico en este tipo de investigaciones no lleva necesariamente a la derivación de hipótesis, como sucede en el análisis cuantitativo, sino que permite construir una estructura conceptual que guíe el proceso de recolección y análisis de información. Revisar las teorías relevantes que se han abordado el problema de investigación seleccionado, lo que implica una lectura de principales posiciones que han definido las categorías establecidas y sus relaciones con otros conceptos, proposiciones y argumentos. Te recomiendo tener siempre en mente realizar las siguientes preguntas. ¿Qué afirma esta teoría? ¿Para qué se han utilizado? ¿Quién ha utilizado esta teoría? ¿La teoría es consistente o se contradice? ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de investigación abordado? Esas categorías y relaciones son las que el investigador va a evaluar a partir de la información recolectada porque constituyen el aporte teórico que hace el investigador con su trabajo. Tenemos entonces también recomendaciones generales para la escritura de los marcos teóricos. Te recomiendo siempre tener en mente que el marco teórico es un texto y que como tal requiere una estructura. ¿Dónde debes de tener la introducción? Que aquí vas a definir cuál es el propósito y la estructura del texto. Un desarrollo donde se tomarán definiciones, argumentos y relaciones lógicas expuestas de manera coherente en párrafos y una conclusión donde detallarás la síntesis que recapitule los principales postulados del marco teórico. Es importante que quien lea tu trabajo comprenda el por qué se eligió ese marco teórico. Esto permite comprender que el proceso de investigación no es arbitrario, que se realizó un trabajo sistemático para seleccionar y elaborar el marco teórico presentado. En la elaboración del marco teórico se requiere un planteamiento de un plan detallado. No se debe redactar de manera apresurada y sin tener claro cuál es el propósito y los elementos que se deben de presentar en el texto. Dentro de tu marco teórico también tendrás que abordar lo que es el estado del arte. Y bueno, entonces el estado de arte tenemos que es una investigación documental que tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico, donde va a posibilitar la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. Te va a permitir adoptar y desarrollar una perspectiva teórica a partir de la revisión, análisis crítico e interpretación de documentos existentes.